Cuenta la Biblia que en el Salmo 22 dice que David comienza hablando con Dios de una manera en la cual quizás muchas veces uno habla con Dios en medio de la desesperación, en medio de los problemas. Muchas veces uno se va preguntando el porqué de todo lo que está ocurriendo quizás. ¿Por qué será que me están yendo las cosas mal? ¿Por qué será que no están saliendo las cosas bien? ¿Por qué será que me quedé sin trabajo? ¿Por qué será que quizás mi hijo se fue de casa? Hay muchos por qué, ¿no? Pues entonces dice que David también, él estando en angustias, estando en aflicciones y en medio de la desesperación, dice que comenzó a preguntarle cosas a Dios, hasta que llegó a tal punto que pensaba que Dios no lo escuchaba, Dios no lo oía. Dice así la Biblia, si bien este no es el mensaje, pero vamos a ir relatando parte de esta historia. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Él le preguntaba a Dios y le decía así: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de mi clamor? Como diciendo: Señor, tú no me escuchas a mí. ¿Y por qué no me escuchas? ¿Por qué, Señor, será? Si a ti clamo, luego dice, de día y de noche. En todo momento. Él decía: pero Señor, no es que yo no te estoy buscando, sino que te busco. Quizás no es la manera en la cual quiero poder buscarte o la manera que a ti te agrada, Señor, pero me esfuerzo e intento buscarte. Trato, Señor, de hacer las cosas bien. En otras palabras, lo que él decía era esto: ¿y cómo puede ser, Señor, que tú no me escuches? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Él decía: de mi salvación. Si me persiguen hombres que son como toros, decía él, es más, como toros de Basán, abren su boca y parecen boca de leones, están allí rugiendo, se acercan a mí, tratan de devorarme, de acabarme, me persiguen, me rodean, están por todos lados. Así como cuando uno dice: los problemas están por todos lados. Parece que me rodean y están cerca de mí, muy cerca, todos los problemas. Y él decía: pero ¿por qué, Señor, estás tan lejos de mí? Hoy hay personas que esto se preguntan quizás, o le dicen a Dios: Señor, estoy congregando, Señor, estoy buscándote, vengo asistiendo a las reuniones, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué, Señor, no te acercas, no me escuchas, no me extiendes tu mano? ¿Por qué no me ayudas? Así como uno dice quizás muchas veces: un salvavidas, ¿por qué no me tirás? Así como una pequeña ayuda, alguien diría: ¿por qué, Señor? Y veo que quizás a otros sí, a otros quizás le va bien, a otros quizás tú le ayudas. Y yo mismo lo escucho, voy a un lado, me junto con el hermano, hablo con el otro y me cuenta que a él le está yendo bien. Me cuenta cómo tú le ayudaste. Vengo a la reunión, escucho un testimonio y digo: pero Señor, tú hiciste todo eso en su vida. ¿Y por qué en mi vida no? ¿Por qué en mi vida no está ocurriendo? Escucho que restauras matrimonios, que restaura familias. Escucho, Señor, que traes liberaciones, que dejan los vicios, que dejan el alcohol, que dejan el cigarrillo, que dejan las drogas, que dejan las pastillas. Personas que vivían medicadas, tomando diferentes pastillas para lo que sea. Señor, ¿y cómo puede ser? ¿Por qué estás tan lejos de mí?, decía él, de mi salvación y de mi clamor, de mis oraciones. ¿Por qué, Señor, si yo te busco? Pero sabes, David, mientras hablaba esto,
Y él mismo se preguntaba, luego reflexionaba y se ponía a pensar y comenzaba a decir, pero Señor, tú eres aquel que escuchas, tú eres aquel que cuando nuestros padres clamaron, tú le ayudaste, tú lo acompañaste, tú estuviste ahí, Señor, tú lo hiciste, no fue otro. Señor, cuando ellos estaban allí a tu lado, tú lo hiciste. Pero claro, él mismo tenía que reflexionar, él mismo tenía que pensar, él mismo se tenía que dar cuenta. ¿Por qué será que venía eso a memoria de uno, no? ¿Por qué será, sabe, cuando uno está completamente turbado y se siente muy mal? Pues entonces Dios comienza a hacerle ver algo. Que así como ayudó a otros y quizás a sus padres, a nuestros padres, les tendió la mano, pues entonces, ¿por qué será que Dios lo hizo con él? ¿Y por qué será que no lo va a hacer con otro? Era para que piense, para que reflexione. Eso es lo que hace Dios muchas veces. Yo cuando me sentía tan mal, pues entonces un día comencé a acordarme de cuando yo era un niño y me llevaban allí a la iglesia y compartía momentos en los cuales me enseñaban a orar, en los cuales quizás me hablaban de la palabra. En mi momento malo, en el momento de mi desesperación, cuando yo pensaba que Dios no me escuchaba, vino eso a mi mente. Lo mismo que estaba viniendo a David. Y decía así, es más, palabras específicas de David. Decía, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados, decía. Señor, ellos esperaron en ti y tú los libraste. Ellos confiaron y tú estuviste a su lado. Él mismo reconocía que sus padres, otros hombres, en otro tiempo pudieron confiar en Dios. Y ahí está la clave. Ahí está la clave, en el momento de la desesperación, en el momento del problema, en los momentos de las dificultades, es aprender a confiar en Dios. Eso es lo que uno tiene que hacer, pero muchas veces uno se va olvidando de esto. Él decía, ellos esperaron. ¿En quién? En ti, decía. Y tú los ayudaste, Señor, los libraste. No es que ellos terminaron mal. No es que solamente fue así todo lo que ellos hicieron, el sacrificio que hicieron cayó en saco roto. Lo que quizás uno piensa hoy, que todo el esfuerzo y que todo el sacrificio que está haciendo está cayendo en un saco roto. Pero nada de eso está ocurriendo. Si tú esperas en Dios y si tú confías en Dios, pues entonces Dios te ayudará, Dios te librará. La Biblia lo dice. Y aquí tenemos una historia como otras tantas historias en las cuales hubieron muchos hombres que confiaron en Dios y Dios le ayudó. Y Dios les tendió su mano. Y Dios nunca le soltó su mano. Sino que quizás por un momento parecía que Dios no lo escuchaba, así como se sentía David. Y se preguntaba al mismo, decía, pero Señor, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Cuándo ocurrirá el milagro? Otros dicen. ¿Cuándo, Señor? No veo la hora. No veo la hora que quizás todo este caos termine, que quizás venga un momento de alivio a mi vida. Tanto espero ese momento, tanto anhelo que llegue eso, pero nada de eso pasa, nada de eso ocurre. Pero muchas veces uno, claro, luego termina rindiéndose, bajando los brazos. Hoy me mandaba una hermana y decía, hermanos, quiero pedirle oración por mi hijo. Dice, venimos del hospital y nos dijeron que todos los estudios están saliendo mal. Prácticamente afirmaba y decía, salieron todos mal. Le aumentaron la medicación, luego mandaba una foto
de todos los medicamentos que tiene que tomar, un niño que está padeciendo de cáncer, un niño que realmente está batallando, peleando por su vida día tras día, y su madre a su lado. Claro, parecía que Dios no lo escuchaba, parecía que Dios nunca iba a venir a su vida. Eso era lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando. Ella misma quizás se pregunta: ¿y cuándo, Señor? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Por qué, Señor, a mí no me escuchas? ¿Por qué, Señor, a mí no me atiendes? ¿Cuántas personas allí llaman y golpean todos los días la puerta para que salga alguien y pueda responder, pueda traerle una solución? Personas que quizás hoy vienen pasando la misma situación, esperando quizás un trasplante de órgano, esperando quizás que puedan recibir ese llamado y que le digan: aquí está lo que tú necesitas, aquí está. Pero nada de eso pasa, nada de eso ocurre. Y así diferentes casos en la vida del ser humano, los cuales quizás hoy les llevan a estar en turbación, en desesperación, en problemas, en dificultades. Así muchos andan, así muchos vienen pasando estas cosas. Pero David se acordaba y decía: Señor, nuestros padres confiaron en ti. Ellos pudieron confiar, ellos pudieron ver tu gloria, tú los ayudaste. Como diciendo: pero Señor, si tú los ayudaste a ellos, yo sé que también me ayudarás a mí. Yo sé que también tú lo harás. Parece que no estás. Miro a mi alrededor y parece que no te veo. Muchos hermanos muchas veces vienen y me dicen: pastor, sabe que vengo pasando muchos problemas, oro a Dios y no siento la presencia de Dios. Parece que Dios no me escucha. Vengo buscando un trabajo, vengo orando a Dios, pero parece que no ocurre nada de eso. Parece que nada va a pasar. Parece que nada va a ocurrir. Pero él decía: nuestros padres, ellos esperaron, dice la Biblia, en ti, no en otro, no se fueron a otro lugar. Muchas veces uno: no, pero ya fui a la iglesia, mejor ahora lo voy a intentar con otra cosa. Ahora me ofrecieron un santito, me ofrecieron ahora quizás el curandero, el brujo. Ese dice que actúa rápido. Y entonces va y ya no esperan Dios. Acude a otros lugares, busca otras cosas, porque no aprendieron a esperar en Dios. No pudieron perseverar, no pudieron confiar. David decía: tú libraste a nuestros padres. ¿Y de qué los libró? Y de muchísimas cosas, de muchas adversidades, la misma que quizás hoy tienes tú. Algunos en aquellos tiempos quizás los libró de los problemas, de la mano opresora del enemigo, de ser esclavos, de vivir en esclavitud. Lo mismo que quizás hoy te pasa a ti, que vives como un esclavo. Esclavo a muchas cosas. Esclavo quizás a la pornografía, esclavo quizás al alcohol, esclavo quizás a los vicios, esclavo al mal carácter, esclavo a la ira, esclavo a los celos. Así, esclavo a la depresión. Como están muchos. Pero dice que Dios los libró porque aprendieron a confiar en Él, porque esperaron en Él. Y sabe Dios cuánto tiempo esperaron ellos. Hoy muchos se cansan al mes, a los 2 meses, y 30, 40 años llevaron una vida mala. 20 años estuvieron lejos de Dios, y claro, llegan a Dios y luego de 1 año dicen: pero ya me cansé. 2 años, 3 años, pero ya hace 3 años que vengo, hace 5 años, y es como que no pasa nada. El corazón de mi esposa sigue endurecido. La hermana dice: no, mi marido sigue igual.
sigue igual. Y no pudieron esperar, se rinden, bajan los brazos. No hicieron lo que hicieron otros hombres. Pero claro, si tú comparas 30 años quizás ellos, 20 años lejos de Dios. El joven quizás llegó hace días. Dice, pero yo ya estoy hace una semana que vengo a la iglesia. No pasa nada. No pasa nada, dicen así. Y uno dice, pero ¿qué esperas? ¿Que tan pronto llegue? ¿Así nomás? Si quizás hubieses venido hace 20 años atrás, cuando Dios te llamó por primera vez, hubiese sido otra historia. Hoy quizás no estarías teniendo y llevando este estilo de vida que llevas. Hoy quizás serías, sabe Dios, un hombre de fe, una mujer de fe, un hombre valiente, que no vuelve atrás. Quizás un predicador, un pastor, sabe Dios. Sabe Dios. Pero hoy ¿qué harás? ¿Volverás atrás o confiarás en Dios? ¿Esperarás en Él? Esto es algo que muchas veces uno quiere todo ya. Muchas veces quiere ahora. No, yo lo quiero ahora. Pero aquí decía la Biblia algo muy importante. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y en el 4 dice, en ti esperaron nuestros padres. En ti. O sea, en Dios, en Jesús, en Él. No fue en otro. Pero ¿por qué hoy tú no puedes esperar? ¿Por qué hoy tú no puedes confiar? Si otros pudieron, eran hombres también. Un ser humano igual que tú. Un hombre quizás de tu edad. Un joven de tu edad. La misma edad que tú quizás tenían otros. Y ellos pudieron esperar. Ellos confiaron. Ellos se aferraron a las promesas de Dios. Es lo que tú debes aprender a hacer. Y no desesperarte. Pero usted, ¿por qué no lo vive, pastor? Quizás alguno diría ahora. En voz media baja o quizás en su mente. Claro, es fácil hablar, ¿no? Así dicen muchos. Como si fuera que quien te está hablando tampoco es ser humano, ¿no? Y no tiene problemas. Y no tiene dificultades. Y no tiene adversidades. Y no ha pasado cosas. Ojalá fuese así. ¿Sabe qué contento quizás estaría? Pero yo he entendido algo. Algo que me ha enseñado la Biblia. Y la Biblia dice que en medio de las adversidades y de los problemas y cada tribulación que pueda venir sobre la vida del creyente lo hace más fuerte. Eso es lo que enseña la Biblia. Porque esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez y excelente peso de gloria, dice. Nos fortalece más. Nos trae más fe. Nos trae más esperanza. Avanzamos, creemos, confiamos y esperamos. Esto es algo fundamental en la vida del creyente. Fundamental. Hombres esperaron quizás años para hoy poder tener su casa propia. Hombres quizás esperaron mucho tiempo, años, para hoy poder tener a su familia en los caminos de Dios. Para hoy quizás poder ver a sus hijos en los caminos de Dios. Después de mucho tiempo. Pero esperaron en Dios. Y aprendieron a confiar. Es lo que debes hacer tú. No rendirte, no bajar los brazos. Hoy le decía a esta madre, hermana, seguimos orando por su hijo. Hoy más que nunca hay que aferrarse a Dios. Confíe en Dios. Aférrese a Dios. Espere en Él.
es lo que tienes que hacer. Quizás son palabras que quizás para una vida, para una persona, no le es lo suficiente fuerte para que quizás lo pueda sostener. Pero uno le habla lo que enseña la Biblia, lo que dice la Biblia, lo que otros hombres hicieron cuando escucharon la palabra, confiaron. Y solamente Dios sabe todas las cosas y cómo Él va a actuar y todo lo que va a hacer. Pero yo, como cristiano y como hombre de fe, clamaré a Dios, confiaré en Él, reclamaré promesas que me enseña la Biblia. Eso es lo que haré yo. Eso es lo que tienes que hacer tú. Aprender a confiar en tu Dios, aprender a perseverar en Él. Si uno no espera en Él, pues entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Si uno no aprende a esperar, confiar en Dios, pues entonces se rendirá, bajará los brazos. Dirá, bueno, pero entonces quizás la iglesia nunca se llenará y no me moveré. No, pero si ya lo hice un tiempito. ¿Cuánto te moviste? Sigue moviéndote, sigue aferrándote. No, pero las personas son duras, son incrédulas. ¿Qué importa? Muévete, confía en Dios, espera en Él. Quiere ver milagros, quiere ver señales, quiere que la bendición llegue a tu casa, pues entonces aprenda a confiar en Dios. No bajes los brazos, y por más que sean así, como decía David, son como toros de Basán. Cuando abren su boca, son como leones. Están allí, me quieren devorar, me quieren acabar, me quieren hacer dudar de mi fe, me quieren sacar y que no confíe más en Dios. Y así luego Satanás, el diablo, los quita muchos del camino, los aleja, porque fácilmente se rinden, porque fácilmente bajan los brazos, porque fácilmente ya está, tiran todo, como dicen muchos, por la borda. Eso es lo que hacen. Entonces se olvidan de su familia, que valía la pena esforzarse por ellos, que valía la pena hoy poder pelear la buena batalla de la fe. Esta hermana decía, no me rendiré, pastor, no bajaré los brazos, hermanos, seguiré confiando en Dios, seguiré aferrándome a su palabra, seguiré aferrándome a sus promesas, pelearé por mi hijo, no me rendiré, no bajaré los brazos. Otros hombres lo pudieron hacer, tú también debes hacerlo. Piensa hoy en tu niño, piensa hoy en tu niña, piensa hoy en los hijos adolescentes que tú tienes. El mundo te lo devorará si tú no actúas hoy, si tú no confías en Dios. Tu matrimonio se destruirá si tú no aprendes a confiar en Dios, y luego cuando te des cuenta quizás ya estará todo roto, destruido, y quizás no haya más tiempo para poder remediar las cosas. Quizás luego ya no haya más tiempo para poder enmendar todo lo malo que hiciste, porque cuando tenías que actuar, porque cuando tenías que esperar en Dios, no esperaste en tu Dios, no confiaste en tu Dios. Lo que tú debes aprender a hacer son estas cosas, hermanos. Confiar en Cristo. Él nunca te va a dejar desamparado. Siempre te va a ayudar en medio de tus problemas. Por más de que vengan tus enemigos, no importa. La Biblia dice que el enemigo vendrá como río, mas el Espíritu de Dios plantará bandera de victoria contra él. ¡Claro que sí! Vamos a compartir la palabra de Dios en este día. Vamos a avanzar un poquito más. Libro de los Salmos, capítulo 27. Un solo versículo muy conocido. Vamos a leer en este día, y dice así en el versículo 3, capítulo 27 del libro de los Salmos. Versículo 3, y leemos la palabra de Dios.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dice así: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice la Biblia. Vamos a bendecirle a Cristo en este día, iglesia. Claro que sí, le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Es bueno nuestro Señor. Claro que sí. Un hombre que primeramente podemos ver unos capítulos anteriores, cómo se preguntaba, diciendo: Señor, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? No escuchas mis oraciones, no escuchas mi clamor. Luego meditó, pensó y dijo: Señor, nuestros padres confiaron en ti y tú los ayudaste. Entonces comenzó a darse cuenta y a decir: si tú los ayudaste a ellos, Señor, tú también me vas a ayudar a mí. Y comenzó a levantarse, comenzó a cambiar la mentalidad. Es lo que tienes que hacer tú hoy, cambiar la mentalidad. Acordarte que así hubo otros hombres. Ahora quizás no te vayas muy lejos. Toma el ejemplo de los hermanos que están aquí, a los que tú conoces, los que Dios cambió su vida, cómo Dios lo ayudó. Toma esos ejemplos, no muy atrás, no a quizás 50, 60, 70 años o 100, 200 años atrás. Un poco menos. Cuando tú llegaste a los caminos de Dios, cuando tú comenzaste a ver a ese hermanito, a esa hermana que llegaba por primera vez, y tú viste cómo Dios lo transformó, tú viste cómo Dios lo cambió. Toma ese ejemplo. Ese hombre que quizás también tenía problemas, ese hombre que también quizás se preguntaba y decía: ¿por qué Dios no me escucha? Pero luego dijo: Señor, tú lo ayudaste a otros, y comenzó a cambiar su mentalidad. Comenzó ahora a tener fe, a tener esperanza. Comenzó ahora a levantarse poco a poco, hasta que llegó a tal punto que comenzó a decir estas palabras. Él mismo comenzó ahora a hablar distinto, a hablar diferente. Ahora ya no tenía miedo, ahora ya no se preguntaba si Dios lo escuchaba o no lo escuchaba. Ahora él sabía que Dios lo escuchaba, que Dios estaba a su lado, que el Señor lo iba a ayudar. Eso era lo que sabía David. Por eso decía estas palabras: aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado, decía él. No importa, sea un gran ejército, sea lo que sea. ¿Qué es hoy? Y enfermedad quizás, imagínate. Esta hermana sufriendo, así como hoy están sufriendo muchos padres, porque quizás ven padecer a un hijo algún tipo de enfermedad, o porque quizás ven en ellos alguna atadura, sufrimiento. Al fin y al cabo es un sufrimiento que ellos vienen atravesando, que ellos vienen pasando. Un gran ejército, pero él decía: no importa, no importa, aunque me rodee un gran ejército, aunque venga contra mí, aunque acampe contra mí, yo estaré confiado. Eso es lo que haré. Decía así la Biblia: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y luego dice: aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mi corazón miedo no va a tener, decía él. No, Señor. No, si he visto tu gloria, ¿por qué voy a tener miedo ahora? ¿Por qué? ¿Por qué el diablo me va a querer hacer dudar ahora? ¿Por qué? Así muchas veces el diablo viene y te quiere hacer dudar. Muchas veces. Entonces, claro, dice: y ahora no, ahora te voy a hacer tener miedo a vos. Así. Un día estábamos evangelizando con un hermano, se acerca cierto varón, comenzamos a orar por él, quería aceptar a Cristo. Le digo: bueno, aceptó a Cristo. Y luego comenzamos a orar y empezamos a sentir una presencia maligna que, claro, el diablo estaba allí, se quería manifestar y comenzar a hacer payasadas. Y comenzamos ahí a reprender al diablo, y el diablo, claro, quería hacerse fuerte.
quería infundirnos temor. Imagínate, éramos medianamente nuevos. Y yo decía, no importa, Señor. En un momento quise como dudar. En un momento quise como dejar. Y digo, no. Había algo dentro de mí que me decía, reprendelo. Orad. Y de repente me empezaban a venir como versículos bíblicos a mi mente. Y empezamos a darle guerra al diablo ahí nomás. Empezamos a orar por esta vida. Empezamos a clamar y a reclamar las promesas de Dios. Y le decíamos, Señor, tu palabra dice que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero les vencerá. Tu palabra dice, Señor, que vendrán por un camino, mas por 7 huirán. Y así reclamábamos promesas de Dios y comenzábamos a orar más y más, hasta que en un momento esa presencia mala desapareció. El otro varón estaba contento, en paz, tranquilo luego. Dios lo había hecho libre. Claro que sí. No temerá mi corazón, dice la Biblia. No tendré miedo. Desde ahora en más, miedo no. Ahora irás a tu casa luego de este día, tú que no podías dormir por las noches, y descansarás tranquilo. Confiarás, no tendrás miedo. David decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solamente tú, Señor, decía él. No hay otro. Claro que sí. Yo te invito a que te pongas de pie en este día. Una promesa realmente maravillosa para que tú la tengas presente en tu vida, para que tú no te olvides, para que tú desde ahora en más aprendas a confiar en tu Dios y no entres en la desesperación que entran muchos preguntando, parece que Dios no me escucha, parece que Dios no está conmigo, parece que Dios no me va a extender su mano. Así dicen muchas personas. Y quizás tú eras uno de esos. Pero ya no lo hagas más. Dios está a tu lado. Y Dios te escucha. Porque si no, tú no estarías aquí. Tú estarías perdido, errante allí afuera. Pero Dios te escucha. Por eso te habló. Por eso te trajo a su casa, porque vio tu desesperación. Por eso Él te trajo a su presencia, porque vio cómo estabas triste, llorando, angustiado, porque vio tu dolor. Dios te escuchó, Dios te ve. Ahora aprende a confiar nada más, lo único que tú tienes que hacer. Yo voy a invitar en este día a aquellas personas que quieran aceptar a Cristo. Aquel que el día de hoy le quiere abrir el corazón a Dios, puede cerrar sus ojos y repetir esta oración después de mí que dice, Señor Jesús, en este día, he escuchado tu palabra. Señor, hoy entiendo que debo cambiar, que debo forzarme. Señor Jesús, ayúdame a creer en ti, a confiar en ti, a esperar en ti. Señor, anota mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y le bendecimos a Cristo, iglesia.